Nacido en Madrid en 1886, su vida fue pródiga en tragedias. La primera sucedió antes incluso de su alumbramiento. Su padre, el rey Alfonso XII, falleció el 25 de noviembre del año anterior. Dejó tras de sí a una viuda, María Cristina, encinta. Esta, aún desconocedora del sexo de su retoño, contaba ya con 2 hijas. La inesperada muerte del monarca auguraba tiempos convulsos. La restauración de la monarquía, hacía algo más de una década, en 1875, no subsanó los acuciantes problemas del país. Sin embargo, el negativo recuerdo del intervalo republicano precedente le garantizaba al sistema cierta estabilidad. Con todo, cuando se supo del nacimiento de un heredero varón, los diputados de las Cortes suspiraron aliviados. Restaban por delante años de regencia, pero el horizonte les parecía más nítido. Rey desde la más tierna infancia, la formación y juventud de Alfonso XIII estuvo marcada por lo mucho que se esperaba de él. Los miembros de la corte se esmeraron en proporcionarle una educación adecuada. La idiosincrasia de esta, tan católica como hermética, dotó al joven de un carácter introvertido. Ello no fue óbice para que, pronto, se mostrara apasionado por las actividades al aire libre, como el montar a caballo, pero lo alejó tanto del estudio de las letras como del conocimiento de los avances científicos que iban a cambiar para siempre el mundo. Complementada su etapa formativa, a partir de los 10 años, con la instrucción en los preceptos castrenses, el carácter de Alfonso XIII quedaba en líneas generales definido. Restaba ver cómo influiría en el devenir del país. La segunda tragedia que salpicó su vida aconteció unos cuantos años antes de que asumiera la corona. La pérdida de las últimas colonias en 1898 abatió el ánimo de políticos, intelectuales y ciudadanos. La desesperanza se posó sobre un territorio que siglos atrás se había erigido en cuna de conquistadores, patrocinando empresas que alcanzaron los confines de la tierra. En aquel momento, por el contrario, España había perdido comba en el reparto colonial del continente africano, marginada respecto a las grandes potencias. El descontento que siguió al desastre, además, amplificó la gravedad de cuestiones que amenazaban con debilitar el edificio de la restauración. Por un lado, la desafección de las clases populares, especialmente las que vivían en espacios rurales, insuflaba nuevos aires al republicanismo y dotaba de cimientos a las corrientes políticas de cariz socialista. Las desigualdades no habían menguado en los últimos años, algo que refrendaba la pujanza del sindicalismo y el auge del anarquismo. Por otro, la corrupción endémica del sistema de alternancia partidista, asentado en la Constitución de 1876, daba lugar a constantes crisis. La trama tejida por liberales y conservadores se desilvanaba por momentos. Una coyuntura extremadamente delicada, por lo tanto, en la cual un joven de 17 años, un 17 de mayo de 1902, pasó a reinar ya sin regencias ni tutelas. Los primeros años de reinado de Alfonso XIII estuvieron marcados por la difusa idea de regenerar el país. En el diario del monarca, este recogió la necesidad de recomponer el sistema político y de abordar la cuestión social. Sin embargo, ni él fue tan osado como para llevar a último término sus planteamientos, ni las Cortes, con las que compartía el poder, pusieron en marcha ninguna reforma de calado. En este sentido, 2 episodios muestran cómo la situación, lejos de mejorar, estaba enquistándose. El primero de ellos tuvo lugar en 1906, horas después de la boda del rey con Victoria Eugenia de Battenberg. El enlace matrimonial, que ya suscitó recelos en la corte dado el origen británico y la confesión protestante de la novia, se convirtió en otro de esos lances desafortunados en la vida de Alfonso XIII. Así, al regresar de la iglesia de los Jerónimos, donde compartieron votos, los recién casados fueron víctimas de un atentado. El ramo de flores que el anarquista Mateo Corral lanzó al paso del cortejo contenía una bomba que, si bien no hirió de gravedad a la pareja, cegó la vida de 28 personas. 3 años después, en 1909, la cuestión africana mermó el ya débil andamiaje del régimen, cuando la protesta ante el embarque de reservistas en el puerto de Barcelona, destinados a Melilla, derivó en una serie de disturbios violentos que colapsaron la ciudad condal. Que durante días, una gran ciudad se convirtiera en un escenario bélico, proliferando actitudes anticlericales y contándose los muertos por decenas, no varió en lo sustancial la hoja de ruta del reinado. Se auspiciaron, eso sí, tímidas normativas para acaparar a los más desfavorecidos, para atenuar la protesta obrera, pero, a un tiempo, se intensificó el viraje africanista de tal manera que en 1911 Marruecos fue reconocido internacionalmente como protectorado español. Análogamente,
se recrudeció la represión de los opositores al sistema, dejando bien a las claras que la reforma de este quedaba, al menos de momento, aparcada. Los inicios y el final del reinado de Alfonso XIII han contribuido en gran medida a consolidar la imagen que hoy en día tenemos del monarca. No obstante, ni sus orientaciones fueron siempre marcadamente militaristas, ni su personalidad fue totalmente ajena al tiempo que le tocó vivir. Durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, fue un neutralista activo, y ello a pesar de las inclinaciones antagónicas de su madre y de su esposa. La primera, partidaria de las potencias centrales, dada su ascendencia austríaca, y la segunda, abiertamente favorable a la causa de la Triple Entente. Fue tal su implicación que financió la apertura de la Oficina Pro Cautivos, cuya sede se encontraba en el propio Palacio Real. Dicha institución se encargaba de informar sobre el paradero de personas que se encontraran en los campos de batalla del continente y de quienes sus familiares o conocidos no tuvieran noticias. Además, el monarca terció con unos y otros contendientes para que intercambiaran prisioneros o para que se indultara a cautivos condenados a muerte. El papel jugado por Alfonso XIII durante la contienda fue tan trascendente como para que fuese propuesto para el Nobel de la Paz en 1917. En otro sentido, tampoco la memoria colectiva ha reparado en las aristas esencialmente modernas del rey. Su afición por los vehículos a motor fue notoria, y no cejó en el empeño de desarrollar empresas de automoción españolas. Asimismo, y a pesar de la férrea educación católica recibida, encargó filmaciones eróticas a sus más allegados, convirtiéndose estas en las primeras producciones de este tipo en España. Y pese a todo, en la memoria colectiva ha pervivido el comienzo de su reinado y, sobre todo, el cariz de las decisiones que tomó a lo largo de la década de los 20, antesalas todas ellas de su periplo más trágico. Las pretensiones africanistas del rey no se sosegaron tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Es más, la perspectiva de afianzar el control del norte de África y una ambición desmedida le hicieron intervenir fatalmente en el conocido como Desastre de Anual, en 1921. Allí, a las afueras de Melilla, más de 10.000 soldados perecieron debido a la temeridad del general Fernández Silvestre. Parece ser que, presionado por Alfonso XIII, Silvestre ordenó avanzar contra los rebeldes rifeños, capitaneados por Abdelkrim. La acción dejó una excesiva distancia entre frente y retaguardia, suficiente para los cabecillas locales que, conocedores del terreno, arremetieron ferozmente contra las tropas españolas. El episodio suscitó las acusaciones de algunos diputados que señalaron los posibles intereses personales del rey como factor clave a la hora de explicar lo errado del planteamiento táctico. A su vez, en el ejército se incrementó la desconfianza hacia la democracia liberal. Las tenazas que ahogaron al sistema de la Restauración durante los meses subsiguientes acabarían dando al traste con el mismo, y Alfonso XIII no haría nada por impedirlo. El pronunciamiento militar del 13 de septiembre de 1923, llevado a cabo por el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, no contó en principio con el apoyo real. El propio Alfonso XIII venía coqueteando con la idea de establecer una dictadura civil, pero la falta de candidatos que se prestaran a encabezarla la aparcaron. Las circunstancias, sin embargo, habían variado. Así, cuando 2 días después el rey se reunió con el jerezano, le nombró jefe de gobierno, dando así por concluido un periodo, una constitución, la de 1876, que quedó en suspenso, y un sistema de partidos. Aún sin saberlo, Alfonso XIII acababa de unir su destino a la de una dictadura. De manera muy parecida a como en Italia el rey Víctor Manuel había dado su aquiescencia a la implantación del régimen fascista musoliniano. La regeneración, siempre pospuesta, del país pasaba a manos de un cirujano de hierro con la promesa de servir solo a este propósito, sin la aspiración de perpetuarse en el poder. Pero durante los años que siguieron dicho programa acabó diluyéndose. El gobierno pasó de estar formado por militares a estar constituido por civiles. Se pusieron las bases de un partido de masas creado ex novo e incluso se pergeñó una nueva constitución. Todo hacía intuir que la dictadura podía asentarse. No obstante, la crisis económica de 1929, el rearme de la oposición y el temor a un repunte del descontento social empujaron al rey al abismo. Debía apartar del poder a Primo de Rivera e iniciar un viaje en el tiempo que lo situara en el casillero de salida, como si la dictadura nunca hubiera tenido lugar. Y eso hizo el 29 de enero de 1930, dando inicio al comienzo del fin de su reinado.
Los denodados esfuerzos puestos en práctica no impidieron que la oposición se constituyera en torno a una plataforma unitaria como seria alternativa a la monarquía. Pese a ello, Alfonso XIII y quienes aún le apoyaban creyeron en la idoneidad de llamar a las urnas el 12 de abril de 1931. Las elecciones serían municipales, escala donde a priori el entramado caciquil apuntalaría a la corona, borrando de un plumazo las esperanzas republicanas. En cualquier caso, los resultados dictarían sentencia. Y así lo hicieron. La sociedad había cambiado. El país no olvidaba que dictadura y monarquía se habían entrelazado años antes y aunque no se tratara de un plebiscito, en la mayoría de ciudades se dio la espalda al rey. Este, dolido tras la pérdida del apoyo de su pueblo y a tenor de los hechos, partió del puerto de Cartagena, dejando atrás una tierra que jamás volvería a ver. El exilio, hasta su muerte en 1941, fue la última tragedia vital de Alfonso XIII. El fallecimiento de varios de sus hijos debido a la hemofilia, la condena a traición dictaminada por las Cortes Constituyentes a finales de 1931 o los desplantes a su persona en plena guerra civil del líder de los sublevados, Francisco Franco, pusieron el corolario a una existencia jalonada de desdichas, algunas de ellas sobrevenidas, otras a consecuencia de temerarias decisiones, todas, de cualquier modo, forjadoras del carácter del primero de los grandes nombres del siglo XX español. Si quieren conocer la huella que dejamos en todo el mundo, no se pierdan España en el Mundo. Curiosidades para leer en familia. El nuevo libro de gestas de España, publicado por la editorial Edad. Puede adquirirlo en su librería más cercana o en el link de Amazon en la descripción. Si quiere ver más historias de España, puede apoyar el canal suscribiéndose y compartiendo el vídeo.